Buenos días, hoy le vamos a hablar sobre la tautomería imina en amina y tautomería cetonol. El equipo está formado por Arcos Pérez Malinci y Campos Chilblanca Angelina. Somos alumnas del tercero A y este es un trabajo de la materia Química Orgánica Aplicada. Para comenzar, hay que definir qué es la tautomería. Bueno, esto se define como los ajustes rápidos y reversibles que sufre la molécula. Es decir, se forma como una migración protónica intramolecular en forma reversible. Realmente se considera como ácido-base, por donde un lugar de la estructura sería el ácido, que es la que libera los protones, y la otra parte la acepta, que sería la base. En pocas palabras, puede cambiar y volver a su forma normal sin ninguna intervención. Continuamos con las distintas estructuras. Estas estructuras son resultantes. Esto quiere decir que son las que más resultan, como su nombre lo dice. Se llaman tautómeros y siendo estas reversibles no encontramos con ningún equilibrio y pues esta se representa como una constante. Su nombre es constante tautomérica y es representada con una K y con una T. Pero a todo esto, ¿qué son los tautómeros? Estos son isómeros de compuestos orgánicos que se interconvierten fácilmente. Esto sucede por una reacción química llamada tautomerización. Esta reacción consiste, como les explicaba hace un momento en la definición de tautomería, pues en pocas palabras puede cambiar y volver a su forma normal sin ninguna intervención. Bueno, como acabamos de ver, la tautomería es un tipo especial de isomería originada por el cambio de posición de uno o más átomos en una molécula con modificación simultánea de la distribución electrónica, dando como resultado cambios en la estructura molecular. Ahora vamos a ver una de las tautomerías más conocidas, que es la tautomería ceto-enol. Esto se da a partir del equilibrio de dos grupos, el grupo ceto, que es un grupo carbonilo, y el enol, que puede ser la unión de un alqueno y un alcohol. Para que este equilibrio pueda existir, deben darse una serie de condiciones. Se tiene que tener un oxígeno para formar un enlace OH, que es el que tenemos del lado del enol. También tiene que haber un carbono al lado del grupo ceto. A este carbono se le denomina carbono alfa y debe tener un hidrógeno al lado, de modo que la condición sería que haya un hidrógeno con el carbono alfa. Otra condición que no hay que perder de vista es que tenemos que asegurarnos que el carbono alfa sea un carbono sp3. No importa si el otro carbón es sp2, pero necesariamente el alfa tiene que ser sp3. De lo contrario, no existiría una tautomería cetoenólica. Este ejemplo es el último paso de la reacción de la piruvato quinasa, que es el producto final de la glucólisis, es decir, el piruvato. En este segundo ejemplo podemos observar que los enoles, que son especies inestables, el protón del alcohol se desplaza hacia el carbono próximo y el doble enlace pasa de la posición carbono con doble enlace carbono a la posición carbono con doble enlace oxígeno. Este proceso es un equilibrio entre las dos formas con la forma cetónica que se ha favorecido. La tautomería cetoenólica generalmente se trata de un equilibrio con predominio de la forma ceto.
aunque la cantidad de cada forma depende de la estabilidad relativa de ambos tautómeros. Esto significa que es afectada por la capacidad de formación de puentes de hidrógeno por parte del disolvente y que es posible una conjugación de los doble enlaces o la formación de un puente de hidrógeno intramolecular, como en el caso de la acetilacetona, que desplaza el equilibrio hacia la forma enólica. La tautomerización puede ser catalizada tanto por ácidos como por bases. En la catálisis por base, la base extrae un hidrógeno alfa de la forma cetónica formando un anión enolato. La descolocalización de la carga y posterior protonación del anión lleva a la forma enólica. En la catálisis por ácidos, se protona el oxígeno del grupo carbonilo. La desprotonación de un carbono alfa da la forma enólica. En este equilibrio, el compuesto protonado en el carbonilo es el intermediario importante del equilibrio, debido a que puede perder el protón del oxígeno y regenerar el compuesto carbonilo o perder el protón del átomo de carbono alfa para producir la forma enólica. Este equilibrio favorece generalmente a la forma ceto. La reacción opuesta, es decir, la conversión catalizada con un ácido de un enol a un compuesto ceto, involucra la protonación del enol para producir el carbocatión más estable a través de la carga positiva colocada en el átomo del carbono que está en el átomo de oxígeno. Bueno, pues vamos a hablar sobre la tautomería imina-enamina. Una amina es un grupo funcional o un compuesto orgánico de estructura general del radical, con carga funcional, carbono doble enlace, nitrógeno y radical doble, donde el radical puede ser un grupo orgánico o un hidrógeno y pues bueno, siendo este el caso conocido como base de Schiff. Pero ¿qué es la base de Schiff? Esta es una base que es nombrada así pues en honor a Hugo Smith, donde nos explica que un grupo contiene un enlace doble de carbono-nitrógeno, donde el átomo de nitrógeno está conectado a un grupo arilo-alquilo, pero sin ser un hidrógeno. En la parte de la derecha podemos observar una imagen como ejemplo. Observamos que la base de Schiff es un radical doble, que no tiene un enlace con un nitrógeno, pero sí con doble enlace carbono-nitrógeno. Continuamos con los mecanismos de formación de la imina. Bueno, pues esto nos explica que se hace con un nucleófilo de la imina sobre el carbono unido a un neutrófilo con un aldehído cetónico. Esta nos da a entender que formándose un enamina con intermedio, pues bueno, podemos observar que en el ejemplo pierde una molécula de agua por conducir a la imina, por decir así. En la formación de las iminas siempre es favorecida cuando existe una conjugación de enlace carbono-nitrógeno.
en algún sustituyente. Típicamente un grupo arilo. Esto quiere decir que, bueno, prácticamente se va a encontrar en un grupo arilo el enlace de conjugación de carbono-nitrógeno. En estos casos la amina es relativamente estable. Como no tenemos algo concreto, bueno, en el ejemplo nos podemos dar cuenta que al inicio solo es una pequeña combinación y pues al dar las rotaciones constantemente en los cambios que habíamos mencionado antes de estas moléculas, observamos que al final se forma una molécula pues de agua, y pues también podemos observar ahí que pues esta molécula termina siendo perdida, o sea, ya no la podemos recuperar, se queda ahí y pues ya no hay nada que hacer. Bueno, pues entonces, para concluir y recapitular un poco sobre el tema de la tautomería iminanamida, mencionábamos que para comenzar, pues la tautomería es los ajustes rápidos y reversibles que sufre una molécula, es decir, que puede cambiar y volver a su forma normal y sin ninguna intervención. También mencionábamos que se clasifican en tiene cuatro clasificaciones, que es las de desmotropía y la pseudomería, carionotropía y anotropía. Y pues bueno, para continuar, también tenemos que la tautomería imina-enamina pues es un grupo funcional compuesto o un compuesto orgánico que su estructura general tiene un radical, una carga funcional, un carbono doble enlace, un nitrógeno y un radical doble. También nos menciona que sobre la base de Schiff, que es en representación a Hugo Schiff, y pues nos dice que es donde un grupo funcional contiene un enlace doble de carbono-nitrógeno. Y pues también tenemos los mecanismos de formación de la imina, y pues ahí en el ejemplo que nos muestra la imagen podemos observar que el inicio siempre comienza solamente con una pequeña combinación, y pues al dar las rotaciones constantes en los cambios, las moléculas, observamos que al final solamente se forma una molécula de agua y pues esta molécula termina siendo perdida, no la podemos recuperar ya. Bueno, esto es todo por nuestra parte. Agradecemos su atención prestada y esperamos haber cumplido satisfactoriamente con lo pedido. Nuestros nombres son Arcos Pérez Malinzi y Campos Chez Blanca, y esto fue Tautomería cetoenólica y Tautomería imina-enamina.